Distinguidos estudiantes del curso de Estadística 2, hoy iniciaremos con el segundo proceso de inferencia estadística, como es el contraste de hipótesis, también conocido como prueba de hipótesis o dócimas. En esta primera parte vamos a analizar una serie de hechos conceptuales para enmarcar lo que es una prueba de hipótesis. Acá tenemos una persona observando un accidente de tránsito, la gráfica es elocuente, y él establece alguna conjetura sobre la culpabilidad de alguno de los autos. En realidad se trata de una afirmación, de un enunciado, que debe verificarse si es cierto o es falso. Sobre eso trata el tema de la prueba de hipótesis. En primer lugar vamos a definir qué es una hipótesis. Van a leer a continuación algunos enunciados de lo que trata una hipótesis. Puede ser una suposición posible o imposible que acarrea alguna consecuencia. Es una proposición no demostrada, se admite para orientar las investigaciones en cualquier campo, pero que a la vez debe ser verificada. Puede ser una explicación no basada en pruebas, es decir, no suficientemente demostrada, que precisamente debe comprobarse. O cualquier conjetura de la cual se parte para poder explicar la causa de cualquier hecho. En el caso de estadística, lo que vamos a verificar es el comportamiento de parámetros en poblaciones basándonos en hechos de estadísticos. ¿Qué es una hipótesis estadística? Viene a ser una suposición, una conjetura o una declaración que se realiza sobre cualquier población, concretamente sobre un parámetro el cual debe verificarse a través de la cuantificación de alguna de las características o apreciación de alguna de las características de ella. Vamos a trabajar con hipótesis estadística en primer lugar con lo que se conoce como hipótesis nula, que se denota como H sub 0, y con hipótesis alternativas, que se simbolizan como H sub 1. Inicialmente vamos a decir que una hipótesis nula es aquella que no supone diferencias entre el estadístico y el parámetro, es decir, considera que no hay diferencia entre lo que se encuentra en el estadístico tomado de la muestra con el parámetro que se quiere verificar. Contrario a la hipótesis alternativa, que sí supone diferencias entre dicho estadístico y el parámetro en cuestión. Entonces una hipótesis nula va a ser, como se puede leer, una aseveración o una declaración en el sentido de que un parámetro poblacional va a poseer un valor específico. Esto va a ser el punto de partida de cualquier investigación, de cualquier experimentación. Como dijimos anteriormente, se denota con la letra H sub 0 y parte del hecho de que no existe diferencia significativa entre el estadístico y el parámetro. Veamos acá un ejemplo de alguna investigación que se realizó, por ejemplo, sobre el costo de los desayunos del cafetín de la aula Táchira. Alguien puede llegar a exclamar, a afirmar, a declarar que los estudiantes invierten un promedio de 12 bolívares en dicho cafetín. Si lo asumimos de esta manera, la hipótesis nula será el gasto promedio es de 12 bolívares fuertes. Y en lenguaje matemático, H sub 0 nos indica que mu, que es el promedio de lo que gastan todos los estudiantes, va a ser igual a 12 bolívares. Es necesario recalcar desde un principio que la hipótesis nula, cuando se habla de los promedios, se parte del hecho de las medias aritméticas poblacionales o proporciones poblacionales. Una hipótesis alternativa es la que va a establecer cualquier diferencia entre el estadístico y el parámetro. Si nos apoyamos en lo anterior, una de las hipótesis alternativas puede ser que los estudiantes invierten un promedio diferente a 12 bolívares en sus desayunos. Otra hipótesis alternativa puede ser que la inversión que hacen es mayor o menor a esos 12 bolívares. Una de las dos alternativas que aparecen acá.
Puede ser. No es que vamos a tomar las tres. Para el hecho de hacer las pruebas, se toma una sola. Es decir, se tiene la alternativa de decir, por ejemplo, que el gasto promedio es diferente de 12 bolívares. Si tomamos esa, descartamos las anteriores, las posteriores. O simplemente se dice que el gasto promedio es menor que 12 bolívares. Esa es otra alternativa. Y otra alternativa sería que el promedio es mayor de 12 bolívares. En lenguaje matemático tenemos que mu es diferente a 12 bolívares, mu es menor de 12 y mu mayor que 12. Insisto que no es que se van a analizar las tres, solo se trabaja con la única hipótesis nula y con una de las hipótesis alternativas. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre la hipótesis nula y la alternativa. Ya esto lo hemos dicho, la hipótesis nula asegura de que no hay diferencia significativa entre el estadístico y el parámetro. A pesar de que no se cuente con la información que proporciona la muestra, la hipótesis nula se escribe en términos de la población. Es decir, así no tengamos datos precisos sobre la población, cuando se enuncia la hipótesis nula, se hace en función de la población. Si la hipótesis nula se considera falsa, algo debe ser cierto. En este caso, si es falsa la hipótesis nula, la que debe ser cierta es la hipótesis alternativa. Bien, cuando se hacen pruebas de hipótesis en estadística, el hecho de aceptar o rechazar hipótesis nula no es una prueba contundente. ¿Por qué? Porque eso se estaría elaborando, se estaría verificando para determinadas muestras de las posibles infinitas muestras que se pueden tomar y para determinados niveles de significación. Realmente, con certeza absoluta, no se puede llegar a la conclusión de que la hipótesis nula sea correcta, porque, como dijimos anteriormente, la información se basa en los datos que aporte la muestra. Y cuando se toma una muestra, se recurre a procesos de muestreo y al seleccionar dicha muestra, se introduce errores que pueden ser del muestreo y errores que no son del muestreo. Cuando se hacen pruebas de hipótesis, la hipótesis que se va a verificar es la hipótesis nula, porque es única, es la que se hace la igualdad. H sub 0 igual a algo. No se prueban hipótesis alternativas directamente, porque si decimos que es mayor a cierta cantidad, tendríamos infinitas pruebas, hipótesis para verificar, igualmente si es menor. La hipótesis alternativa se enuncia en sentido opuesto a la nula, y es la conclusión en que uno se apoya para rechazar la nula. Cuando se habla de una hipótesis nula, se está hablando de un valor específico del parámetro poblacional, no del muestral. Como se hizo al principio, se hace referente a la población. El signo igual siempre lo va a contener es la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque al igualar esa hipótesis a un valor, estaría considerando un único valor. Y la última que dice acá, la expresión de la hipótesis alternativa nunca contiene un signo igual. ¿Por qué? Porque al contener el signo igual, ya estaríamos igualándola precisamente a la hipótesis nula. El valor crítico es un estadístico que va a tomarse en función de z, de t, de chi cuadrado o de f, y es quien va a dividir las regiones de las distribuciones en una región de aceptación y en una región de rechazo, de aceptación de la hipótesis nula o de rechazo de la hipótesis nula. Gráficamente tenemos acá una distribución como una normal. Vamos a decir que aquí está el valor crítico. Al tratarse de una curva normal, estamos en unidades de z. Aquí está otro valor crítico. Estas regiones que están comprendidas hacia el centro de la distribución y limitadas por los valores críticos es lo que se llama región de no rechazo o región de aceptación de la hipótesis nula. Y lo que está hacia las colas son las regiones de rechazo de la hipótesis nula.
Los riesgos que se pueden tomar cuando se hace una prueba de hipótesis para tomar decisiones. Los riesgos conducen a que se puedan cometer ciertos errores. En esta parte vamos a hablar de un error tipo 1 y de un error tipo 2. Eso ocurre cuando se tomen decisiones incorrectas. Un error tipo 1 ocurre si la hipótesis nula es rechazada cuando realmente esta es cierta y no debería rechazarse. En otras palabras, es la probabilidad de que ocurra un error tipo 1, se va a denotar por la letra griega alfa. En ecuación estaría acá. La probabilidad de cometerse un error tipo 1 viene dada por la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando ésta es realmente cierta o es verdadera, y se denota con la letra alfa. El error tipo 2 es cuando la hipótesis nula no se rechaza cuando debería rechazarse, es decir, no se rechaza la hipótesis nula cuando ésta realmente es falsa. La probabilidad se va a denotar por la letra beta, y en su ecuación sería probabilidad de cometer error tipo 2 va a ser igual a la probabilidad de no rechazar esa hipótesis nula cuando ella realmente es falsa, y se denota con la letra griega beta. Veamos lo que es el coeficiente o nivel de significancia. Esto está asociado a probabilidad o a porcentaje. Aquí pueden observar, va a ser la probabilidad de cometer un error tipo 1 en cualquier prueba estadística que se asuma. Se denota por la letra griega alfa. Este valor se debe especificar antes de la prueba, lo define el investigador. En el caso de la literatura existente, los textos, los ejercicios, pues lo plantean porque son datos ya fríos, ¿no? Esta probabilidad, las que más se asumen, son la de un valor de 0,05 y 0,01 cuando se habla de coeficiente. Pero si esto se multiplica por 100, hablamos entonces de un nivel de significancia del 5% y del 1%. Pero en sí se trata de la probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, de rechazar una hipótesis nula cuando ésta es verdadera. El coeficiente de confianza va a ser también la probabilidad de que la hipótesis nula no sea rechazada cuando realmente es cierta. Se dice que es el complemento de la probabilidad de cometer error tipo 1, por eso se escribe como 1 menos alfa. En este caso se habla de un coeficiente de confianza. Si ese coeficiente de confianza se multiplica por 100, se obtiene porcentaje y entonces se estaría hablando de un nivel de confianza. El riesgo B, que es la probabilidad de cometer error tipo 2, se denomina como el riesgo del consumidor. No es de mucha aplicación, en el caso nuestro, porque va a depender de la diferencia existente entre el valor supuesto de ese parámetro y su verdadero valor. Y como por lo general desconocemos el verdadero valor del parámetro, pues establecer esa diferencia resulta casi que imposible. Esto está asociado también a lo que se conoce como la potencia de una prueba. La potencia de la prueba, pues, es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando realmente es falsa y debería rechazarse. Se conoce como el complemento de 1 menos beta, es decir, 1 menos la probabilidad de cometer error tipo 2. A esto se le llama también el poder de una prueba estadística. Gráficamente tenemos acá un valor crítico. Esta es la probabilidad de cometer error tipo 1 o nivel de significancia. Y este sería el coeficiente de confianza. Repito que para la parte de beta, por lo que leemos acá en estas líneas, deberíamos conocer el valor real del parámetro para establecer la diferencia con el valor hipotético. Y como es casi que imposible obtenerlo, pues trabajamos básicamente con los errores tipo 1. Veamos una tabla sobre los tipos de error. Vamos a formar una tabla de doble entrada. Por esta parte tenemos las hipótesis y las decisiones. Esas hipótesis están en función de la nula. Si la hipótesis nula es verdadera, al aceptar esa hipótesis nula verdadera, la decisión es correcta.
Pero si se rechaza esa hipótesis nula, siendo verdadera, se comete un error tipo 1. Ahora, si la hipótesis nula es falsa y se acepta esa hipótesis siendo falsa, se comete un error tipo 2. Ahora, siendo esa hipótesis nula falsa, al rechazarla, la decisión es correcta. Tenemos entonces que alfa es el nivel de significación que indica la probabilidad máxima con la que se puede cometer un error tipo 1, y beta el nivel de significación que indica la probabilidad máxima con la que se puede cometer un error tipo 2. Repito, en nuestro caso trabajaremos con alfa. Ya está explicado por qué no usamos beta. Bien, las pruebas estadísticas que vamos a trabajar pueden ser paramétricas o no paramétricas. Las paramétricas tienen más rigurosidad. Las escalas de la variable en que se toman los datos deben ser en escala de intervalo de razón. Se deben ajustar a la curva normal. Deben tener varianzas iguales, es decir, se establecen una serie de supuestos que deben verificarse. Es más rígido. En cambio, las no paramétricas son más libres de todas estas exigencias. La escala en que se mide puede ser ordinal o por rangos. La distribución es libre, caso contrario como acá, que es una distribución normal. Y existen menos supuestos a cumplir. En esta segunda parte de la prueba de hipótesis, continuaremos con lo relativo a los referentes a las pruebas o a los ensayos de 2 colas y de 1 cola, así como de los primeros ejercicios de aplicación. Empezaremos con las pruebas paramétricas, recordando lo que se dijo anteriormente. Son pruebas que se distribuyen de acuerdo a una normal. Se toma en cuenta algunos principios como el de independencia de los ensayos en cada una de las pruebas y de la homogeneidad, como lo es poblaciones tomadas con varianzas de igual varianza o muestras tomadas de poblaciones con iguales varianzas. Se pueden dar dos casos, las muestras grandes y las muestras pequeñas. Para las muestras grandes se utiliza como base la distribución normal o la distribución Z. Veamos las generalidades de los referentes a la distribución normal. Se utiliza básicamente cuando la muestra es grande. Recordemos que se considera que la muestra es grande cuando su tamaño es 30 o más, es decir, cuando n es igual o mayor a 30. Entonces nos apoyamos en la curva normal, marcamos 2 puntos que son críticos, uno hacia la izquierda de la media aritmética, sería un menos z crítico, y uno a la derecha que sería un z crítico con signo positivo. Acá estaría unas regiones hacia la cola izquierda y una región hacia la cola derecha. La región que va a quedar delimitada entre estos 2 puntos críticos va a ser la región de aceptación o la zona de aceptar la hipótesis nula, y las áreas que quedan rayadas hacia la izquierda y hacia la derecha va a ser región de rechazo de la hipótesis nula y región de rechazo de la hipótesis nula. Z, perdón, alfa, que es la probabilidad de cometer error tipo 1, es decir, probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando esta realmente es cierta, se va a repartir en 2 partes. Por lo tanto, se habla entonces de alfa medios hacia la izquierda y alfa medios hacia la derecha. Cuando se hace la prueba, si un Z posee un estadístico que caiga en esta zona, es cuando se va a concluir que la hipótesis nula es verdadera. Pero si se pasa por un valor que sea menor a este valor crítico o mayor a este otro valor crítico, se considera que H sub 0 o la hipótesis nula se debe rechazar, como aparece acá.
y como aparece acá. Entonces, en conclusión, en general se apoya en la distribución normal. Vamos a tener unos valores críticos que separan las zonas de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. Veamos qué ocurre cuando el ensayo es de dos colas, como en el caso anterior. Es cuando existen diferencias y no se delimita si esa diferencia va a ser por la derecha o por la izquierda. Es simplemente cuando se habla o cuando se pregunta si existe diferencia significativa entre el estadístico y el parámetro que se va a verificar. Vamos a hacer el ejemplo para un nivel de significación del 5%. Hacemos el dibujo con la campana normal. En este caso vamos a tener dos valores críticos, uno a la izquierda. Al 5% se recurre a la tabla de la distribución normal para buscar estos valores de z. En este caso sería un z de menos 1,96 sigma y un z a la derecha de 1,96 sigma. Nos quedan las zonas hacia la izquierda de rechazo y zona hacia la derecha de rechazo. El área comprendida entre estos dos valores críticos, como dijimos anteriormente, va a ser la región de aceptación de la hipótesis nula. Y las áreas rayadas hacia las colas van a ser las regiones de rechazo de esa hipótesis nula. Alfa, que es la máxima probabilidad de cometer error tipo 1, como se va a hacer en dos colas, se debe repartir la mitad a la izquierda y la mitad hacia la derecha. Es decir, como esto es un área, esto hace la probabilidad de rechazar la hipótesis nula hacia la izquierda cuando realmente es verdadera, e igualmente ocurre hacia la derecha. Veamos los ensayos para una cola. En primer lugar, por el extremo derecho. Esto es cuando queremos verificar si un valor es mayor a otro. Seguimos con el ejemplo del 5%. Nos apoyamos en la distribución normal. Ya la prueba va a ser hacia un lado, hacia el lado derecho. Tendremos un solo valor crítico, que es un z positivo. Como se trata del 5%, ya no vamos a repartir para dos lados, sino para un solo lado. Nos apoyamos en la tabla de la distribución normal para obtener este valor de 1,645. Va a quedar esta zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, en este caso, en la campana se separan dos áreas. Una área por debajo de este valor, que va a ser la región de aceptación de H sub 0, hipótesis nula, y la otra área hacia la cola derecha, que va a ser la región de rechazo de la hipótesis nula. Y en este caso se coloca el valor de alfa en su totalidad, porque es una sola cola. Igualmente, si es por el extremo izquierdo, es el caso cuando se prueba si un valor es menor. Seguimos con el ejemplo del nivel de significación del 5%. Vamos a obtener un gráfico similar, solo que ahora el valor crítico se va a ubicar hacia la izquierda. Por lo tanto, será un z con signo negativo. Solo z, recordemos, va a ser un valor de menos 1,645. Vamos a rayar esta zona hacia la izquierda hasta infinito. Nos quedarían dos zonas también. La zona hacia la derecha, que es la región de aceptación de la hipótesis nula, y la zona hacia la cola, que es la región de rechazo de esa hipótesis nula. Y el valor de alfa, recordando que alfa es un valor de probabilidad, la probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, de rechazar una hipótesis nula cuando ésta realmente es verdadera. Vamos a mostrar una tabla de los valores críticos de z de mayor uso, una tabla de referencia. De todas maneras, utilizando la tabla de la distribución normal que ustedes poseen, se puede hallar cualquier valor de z. Vamos a tener por acá alfa, probabilidad de cometer un error tipo 1, y por acá los valores críticos. Entonces, si alfa es del 1%, alfa puede ser del 5% y del 10%. No es que vaya a tomar solamente estos valores, simplemente que son los valores de mayor
uso. Por acá tenemos si la prueba es de una cola o la prueba es de dos colas. Por lo tanto, si alfa se toma como 1% y la prueba es una cola, vamos a tener, si la prueba es por la derecha, un valor de z crítico de más 2,33. Pero si la prueba es por el lado izquierdo, el valor de z va a ser de menos 2,33. Así para el 5%, positivo si la cola es por la derecha, negativo si la prueba es por la izquierda. E igualmente para el 10%. Ahora, si la prueba es de dos colas, aquí sí vamos a tomar estos dos valores. Anteriormente se toma uno de los dos dependiendo del ensayo, si es por la izquierda o por la derecha. En el caso de dos colas, si se toma un nivel de significación del 1%, se van a tomar por la derecha el valor de 2,58 para z y por la izquierda el mismo valor pero con signo negativo, dado que la curva es simétrica. Así para el 5% y así para el 10%. Repito, son valores específicos de mayor uso, no son los únicos, sino los que más se utilizan. El procedimiento para probar hipótesis estadísticas, vamos a mirar el enfoque tradicional. Muchos autores lo hacen en diferentes pasos, algunos que llegan a hacer hasta, algunos no identifican los pasos, otros hacen hasta 10 o más pasos. En este caso vamos a mostrar 5 pasos. No es que sea obligatorio estos 5 pasos, pero sí seguir un orden o una organización como la que mostraremos. En primer lugar, hay que plantear las hipótesis, es decir, hay que plantear la hipótesis nula y hay que plantear la hipótesis alterna. Luego de esto, se va a seleccionar un nivel de significación o significancia. En el caso de los textos de los ejercicios planteados, pues el ejercicio lo da. En el caso de una investigación real, ustedes como investigadores deciden con qué nivel de significación van a trabajar. Es decir, deciden con qué probabilidad de cometer error tipo 1 van a trabajar. Recuerden que alfa es la probabilidad de cometer error tipo 1. Es decir, de llegar a rechazar una hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Como un tercer paso, bueno, aquí mismo en el segundo paso, se va a decidir si se conoce o no la varianza. ¿Por qué? Porque si se conoce o no la varianza, vamos a utilizar determinadas ecuaciones. Y acá mismo se decide qué tipo de prueba es. En primer lugar, vamos a trabajar con la prueba Z, pero también se puede trabajar con una prueba T, con una prueba F o una prueba chi cuadrado. Como tercer paso, se calcula el estadístico de prueba. Si estamos en una prueba Z, pues hay que buscar un Z calculado con los datos experimentales, con los datos que se obtienen de la muestra, para verificar en qué región va a caer, si en la región de aceptación o de rechazo, que va a ser lo que nos permita decidir si se acepta o se rechaza una hipótesis nula. Como cuarto paso, se establece una regla de decisión. Los textos traen unas ecuaciones bastante largas y que a primera vista hasta impresionan. Esto simplemente es establecer a partir de qué valores se va a aceptar o se va a rechazar la hipótesis nula. En un caso de un ejercicio, pues ustedes dibujan en primer lugar para esta parte la campana normal y establecen los valores de z crítico donde se separan áreas en las cuales se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Como quinto paso hay que tomar una decisión, las cuales pueden ser de aceptar la hipótesis nula. Al aceptarla, pues se rechaza la alterna, o de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna o alternativa. El gráfico es elocuente, muestra 5 pasos organizados para probar hipótesis según el enfoque tradicional. Veamos un ejemplo. Vamos a partir, en primer lugar, cuando se quiere probar una media poblacional. El ejemplo dice, un gimnasio recién inaugurado en San Cristóbal invita a su afiliación, argumentando una reducción de peso, al menos de 4,6 kilos. Una muestra aleatoria de 34 personas
revela que el promedio de reducción de peso es de 4,1 kilos, con una desviación típica de 1,8 kilos. A un nivel del 1%, esto es un nivel de significación, la pregunta es, ¿se puede creer lo tan anunciado por el gimnasio? Entonces, veamos los datos que tenemos. Esto que dice el gimnasio, pues, se va a tomar como la media poblacional porque es lo que dice la campaña que se reduce para toda la población. Se toma una muestra aleatoria de 34 personas de las poblaciones potencialmente que asisten a gimnasios. Esto va a ser una muestra de las infinitas muestras que se pudo haber tomado y arroja lo siguiente, que para esas 34 personas se obtuvo como promedio de reducción 4,1 kilogramos, con una dispersión, con un promedio de dispersión de 1,8 kilogramos. El primer paso para para probar la hipótesis, consiste en formular precisamente las hipótesis. Tenemos la hipótesis de investigación. La hipótesis nula, recordemos que es la que establece que no hay diferencias. Por eso se plantea de la siguiente manera. No existe diferencia significativa entre el promedio anunciado por el gimnasio y el promedio de la muestra. Para la alternativa tenemos tres posibilidades. Decir que sí hay diferencia, es una alternativa. Otra posibilidad es decir que la diferencia es menor y otra posibilidad es decir que la diferencia es mayor. En este caso, apoyándonos en los datos muestrales, vamos a presumir o vamos a partir del supuesto de que el promedio anunciado por el gimnasio es menor, apoyándonos en este dato de que la media para la muestra de 34 personas fue de 4,1 kilos. Nuestra hipótesis estadística, ya en lenguaje matemático, h sub 0 va a ser mu igual a 4,6 kilos, contra la hipótesis alternativa de que mu es menor de 4,6 kilogramos. Como segundo paso, seleccionamos un nivel de significancia o un nivel de significación. En este caso el ejercicio lo da, alfa va a ser igual a 0,01, es decir, esta es la probabilidad de cometer error tipo 1, de llegar a rechazar la hipótesis nula, dado que ella sea verdadera. Definimos que es una prueba para una medida poblacional y nos vamos a apoyar en la distribución Z. No se conoce la varianza de la población, lo que se conoce es la desviación típica de la muestra. Nos apoyamos en esa desviación típica y a su vez, como vamos a trabajar la hipótesis alternativa de que mu es menor a 4,6 kilogramos, esta va a ser una prueba por el lado izquierdo. Si esto hubiese sido mayor acá, sería una prueba por el lado derecho. Y si esto hubiese sido simplemente diferente, habría que probar por ambos lados. En este caso, la prueba es por el lado izquierdo. Por eso se dice que es una prueba de cola izquierda. Hacemos el dibujito. Nos apoyamos en la distribución normal. Buscamos un valor crítico hacia la parte izquierda. Aquí tenemos de que alfa es igual a 0,01 o un nivel del 1%. Buscamos en la tabla y obtenemos que para ese valor va a ser igual a menos 2,33. Esta es la parte teórica. El tercer paso, que consiste en buscar el estadístico de prueba, se hace un cálculo de ese estadístico para verificar si el Z que vamos a calcular con los datos que tenemos de la investigación cae hacia la derecha de este punto crítico o hacia la izquierda de este punto crítico. Aquí marcamos la región hacia la cola y esta va a ser por la parte derecha la región de aceptación de la hipótesis nula, y si cae en la zona rayada se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces, el tercer paso, como anunciamos, es calcular el estadístico de prueba. Nos apoyamos en la ecuación del Z. Como se trata de medias aritméticas, vamos a restar la media aritmética de la muestra con la media aritmética de la población y se divide entre el error típico o error estándar. Todo esto fue visto en la parte de distribución en el muestreo.
como se conoce para la muestra, esto se traduce en esta expresión. Sustituimos los valores y nos va a quedar que el z calculado, este z que está acá es un z calculado a partir de los datos de la muestra. Ese z calculado va a ser igual a menos 1,62. Vamos a formular entonces la regla de la decisión apoyándonos en lo anterior. Si el z calculado es mayor o igual al tabulado, eso va a indicar que se acepta la hipótesis nula, va a caer en la región de aceptación. Pero si ocurre lo contrario a esto que está planteado acá, pues se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alternativa. En este caso, menos 1,62 va a ser mayor a menos 2,33. Recordemos que entre dos números reales negativos va a ser mayor el que se encuentre más cerca de 0. En este caso, menos 1,62 se encuentra más cerca de 0 que menos 2,33. Vamos a tomar la decisión. Se obtiene que menos 1,62 es mayor que 2,33. Por lo tanto, cae en la región de aceptación de la hipótesis nula. Y esto nos va a indicar que se acepta la hipótesis nula. Y en conclusión decimos que sí se puede creer en lo que anuncia el gimnasio como promoción. Y podríamos concluir que tal vez ese valor menor que dio de 4,1 se deba precisamente a efectos del azar o a efectos del muestreo llevado a cabo para seleccionar la muestra. Veamos un segundo ejemplo. Es una prueba para una proporción poblacional. El anterior fue de una media aritmética, ahora veamos para una proporción. El ejercicio dice: por estadísticas que se tienen, se ha establecido que el 80% de los fanáticos al fútbol del Táchira apoyan la idea de que se vendan acciones del Deportivo Táchira a esos fanáticos. Una muestra aleatoria de 500 aficionados reveló que 435 de ellos están de acuerdo con esta propuesta. A un nivel de significancia del 5%, ¿tendrán razón los encuestados? Veamos los datos. La media, en este caso, de la proporción poblacional, o la proporción poblacional va a ser igual a 0,8. Eso es donde sale de lo que se piensa, que toda la población en general, un 80%, que al dividirlo entre 100 me da 0,8, opina de que se deben vender esas acciones. Se tomó una muestra de 500 personas, n minúscula, y arrojó que 435 de esas 500 están de acuerdo con lo que se expresa de vender dichas acciones. Al dividir 435 entre los 500, obtenemos una proporción para la muestra de 0,87. Ya acá nos damos una idea del tipo de prueba que se va a hacer. Este valor de 0,87 es mayor que este valor de 0,80. El primer paso, formulamos las hipótesis. La hipótesis de investigación sería la nula. No existe diferencia significativa entre lo que dicen las estadísticas y la proporción de la muestra, es decir, que no existe diferencia entre estos. Contra la alternativa de que la proporción de la muestra es mayor, o que la proporción de 80% va a ser mayor. Veamos entonces las hipótesis estadísticas. La hipótesis nula es de que la proporción de la población es igual a 0,80 contra la hipótesis alterna de que la proporción de la población es mayor a 0,80. ¿De dónde sacamos este mayor? De los datos de la muestra que nos está arrojando una proporción muestral mayor a 0,80. Seguimos con el segundo paso. Si es un trabajo de investigación y ustedes son los investigadores, seleccionan ese nivel de significación o significancia. En el caso del ejercicio no lo dan, que dicen un alfa igual a 0,05. Esta va a ser la probabilidad de cometer error tipo 1. Es decir, va a ser la probabilidad de llegar a rechazar la hipótesis nula, siendo esta cierta. Va a ser una prueba para una proporción poblacional. Es una prueba de cola derecha. Miramos el gráfico, nos apoyamos en la distribución normal, vamos a marcar un valor crítico de z por la derecha, o hacia la cola derecha,
Sabiendo que el alfa es de 0,05, buscamos en la tablita que mostramos anteriormente o hacemos los cálculos con la tabla de las áreas de z y se obtiene que el z va a ser un valor positivo de 1,645. Esto es un valor teórico que lo vamos a confrontar contra el que vamos a calcular en el siguiente paso. Marcamos la región de rechazo hacia la cola derecha. Entonces queda la campana dividida en dos áreas, una zona de aceptación de la hipótesis nula y una zona de rechazo de esa hipótesis nula. Como tercer paso, calculamos el estadístico de prueba. Nos apoyamos en la ecuación de z nuevamente para proporciones. Esta va a ser la proporción de la muestra menos la proporción poblacional entre el error típico, que se expresa de esta manera: raíz cuadrada del cociente de P por Q sobre N. Al sustituir los datos, nos está dando un z calculado de 4,65. Ya acá intuimos qué va a ocurrir con la prueba. Formulamos la regla de la decisión. Si el z calculado es menor o igual que el z tabulado, va a estar hacia la izquierda, va a caer en la región de aceptación de h sub 0. Caso contrario, se va a rechazar h sub 0 y se acepta la alternativa h sub 1. En este caso nos está dando que el z calculado es mayor que el tabulado. Ya aquí sabemos en qué región va a caer. Tomamos la decisión. Como este 465 es mayor a 1,645, cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se rechaza el hecho de que la proporción sea igual a 0,80 y se acepta la hipótesis alternativa. Se va a aceptar que es mayor a 0,80. En conclusión, tenemos entonces que para estos datos y para ese nivel de significación, para esa muestra que se tomó, van a tener razón los encuestados al creer que se deben vender las acciones del Deportivo Táchira en los fanáticos, puesto que es más del 80% los que consideran este hecho. Hasta aquí hacemos un corte. En la próxima presentación continuaremos con otros ejercicios de prueba de hipótesis. En esta tercera parte del tema prueba de hipótesis, continuaremos con algunos ejercicios de aplicación y con el enfoque del valor P. Este ejemplo 3 es un ejemplo para una prueba de la diferencia de medias muestrales. El ejemplo dice: un gerente aplicó el mismo test de capacitación a dos grupos. El primero, de 50 empleados, obtuvo una media de 65 puntos con una desviación típica de 10 puntos. El segundo grupo, de 40 empleados, arrojó una media de 62 puntos con desviación estándar de 8 puntos. La pregunta es: ¿existe una diferencia significativa entre las medias de los dos grupos a un nivel de significación del 5%? Podemos observar que conocemos para ambos grupos el valor de la media aritmética y el valor de la desviación típica. Por lo tanto, en esas pruebas las varianzas se van a conocer. Primer paso para la prueba de hipótesis, para todos los tipos que hemos visto y los que veremos: formular las hipótesis. En primer lugar, las hipótesis de investigación. La hipótesis nula dice que no existe diferencia significativa entre el promedio del primer grupo y el promedio del segundo grupo. Por su parte, la hipótesis alternativa establece que los promedios de los dos grupos son diferentes. En lenguaje matemático, las hipótesis estadísticas serían h sub 0. Se establece que la media de la población 1 es igual a la media de la población 2 contra la hipótesis alterna de que la media de la población 1 es diferente a la media de la población 2. Acá se hace de esta manera, puesto que no hay presunción de quién sea mayor una de la otra. El segundo paso, seleccionar un nivel de significancia. En esta parte, el ejercicio nos dice que se va a tomar un nivel de significación del 5%, por lo tanto alfa es 0,05. Es una prueba para la diferencia de medias muestrales. Hacemos el gráfico, nos apoyamos en la distribución Z. Como es una prueba
que parte la alternativa como diferente, las medias poblacionales, se hace una prueba bilateral o por las dos colas. Se establecen entonces tres áreas a saber. El nivel de significancia se reparte para estas dos áreas hacia las colas y se establecen los valores críticos de un z negativo igual a menos 1,96 y de un z positivo de 1,96. Si el z calculado cae entre estos valores, estaría asumiendo la región de aceptación de h sub 0. Caso contrario, estaría en las regiones de rechazo. Tercer paso, calcular el estadístico de prueba. Z va a ser igual a la media muestral 1 menos la media muestral 2 entre el error típico de la diferencia de esas medias muestrales. Estas ecuaciones que ya las vimos en la parte de estimación. Al sustituir los valores, nos va a quedar que el Z calculado será igual a 1,58 sigma. Ya acá empezamos a observar en qué región va a caer este valor de Z calculado. Cuarto paso, formular la regla de decisión. Si ese Z que calculamos es mayor o igual que al menos Z tabulado, o el de la tabla, o el teórico, o el que se toma en función del diagrama anterior, y si a su vez es menor o igual a ese valor positivo del diagrama anterior, se dice que se va a aceptar la hipótesis nula. Caso contrario, que no se cumpla esto, se va a rechazar esa hipótesis nula y se aceptaría la hipótesis alternativa. Vemos entonces que 1,58 va a ser un valor mayor o igual que menos 1,96, pero menor o igual que 1,96. Por lo tanto, la decisión que a tomar, como ese valor está comprendido entre estos dos puntos críticos, cae en la región de aceptación, por lo tanto, se va a aceptar la hipótesis nula. En consecuencia, no existe diferencia significativa entre esos dos grupos. Tal vez la diferencia que se arrojan en las muestras se deba al mismo proceso de muestreo o al azar. Por lo tanto, la conclusión es que los dos grupos tienen el mismo promedio en ese test aplicado. Un cuarto ejemplo sería para la prueba de la diferencia de dos proporciones. El enunciado dice: en cierta empresa se toma una muestra al azar de 200 clavos fabricados por la máquina A, de los cuales 19 resultaron con defectos. Igualmente se toma una muestra de 100 clavos fabricados por la máquina B y arroja 5 clavos defectuosos. La interrogante es: ¿el fabricante podrá afirmar que la máquina B produce clavos de mejor calidad a un nivel de significación del 1%? Miramos los datos. Vamos a llamar proporción 1 a la máquina 1, de la cual se tomó 200 clavos y arrojó 19 defectuosos. Buscamos la proporción de defectuosos y nos da igual a 0,095. Buscamos la proporción 2 basado en estas muestras. 5 clavos defectuosos de los 100 tomados de la máquina B y da 0,05. Primer paso, formular las hipótesis. En primer lugar, las hipótesis de investigación. La hipótesis nula queda como: no existe diferencia significativa entre la calidad de la máquina A y la calidad de la máquina B. Recordemos que la hipótesis nula establece que no hay diferencias. Contra la alterna, que dice que la calidad de la máquina B es superior. Bueno, lo podemos ver por las proporciones, lo podemos establecer de acuerdo también a la pregunta que se hace. Acá dice, o la pregunta dice que si el fabricante podrá afirmar que la máquina B produce clavos de mejor calidad. Apoyándonos en esta interrogante, tomamos esta hipótesis alternativa. Si no nos diera ninguna condición acá, simplemente lo haríamos como diferente. Las hipótesis estadísticas serían h sub 0, que las dos proporciones de las poblaciones son iguales, contra la alternativa de que la proporción 1 es menor que la proporción 2, o simplemente que la máquina B produce clavos de mayor calidad que la A. Segundo paso, seleccionar el nivel de significación. Sabemos que el alfa es igual a 0,01, puesto que es un nivel del 1%. Se trata de una prueba para la diferencia de dos proporciones. Hacemos la gráfica.
En este caso va a ser una prueba de una sola cola, la asumimos como el extremo izquierdo. Aquí tenemos el alfa completo, se trata de una sola área. Entonces vamos a tener dos áreas, una área de aceptación de H sub 0, que está hacia la derecha, y el área rayada, que es la zona de rechazo de esa hipótesis nula. Tercer paso, calcular el estadístico de prueba. Nos apoyamos en Z, como se hizo en la distribución de muestreo en estimación. Sería proporción 1 menos proporción 2 de las muestras entre el error típico de la diferencia de esas proporciones. Y acá tenemos a que es igual todo este error típico. Sustituimos los valores y nos queda que el Z calculado para esta proporción es de 1,50 sigma. Cuarto paso, formular una regla de decisión. Lo mismo, si el Z que calculamos es mayor que ese menos Z tabulado de la gráfica, se va a aceptar la hipótesis nula. De lo contrario, se rechaza esa hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Ya acá tenemos una idea, el Z calculado nos dio 1,50 y el Z de tabla, el tabulado, menos 2,33. Para tomar la decisión como quinto paso, se obtiene que 1,50 es mayor que menos 2,33. Eso implica que cae en la región de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, se acepta esa hipótesis nula. Y se puede concluir entonces de que no hay diferencia significativa en la calidad de los clavos que producen tanto la máquina A como la máquina B. Tal vez la diferencia que muestran los datos muestrales se deban a efectos del azar o a efectos del muestreo, recordando que el muestreo introduce errores que son propios del muestreo y errores que no son del muestreo. Por lo tanto, la conclusión es que las dos máquinas producen clavos de igual calidad. Bien, lo que hemos visto hasta el momento es la forma tradicional de resolver planteamientos para pruebas de hipótesis. Actualmente, y gracias al surgimiento en el mercado de software estadístico, este tipo de pruebas se hace basándose en lo que se conoce como el enfoque del valor P para las pruebas de hipótesis. Generalmente cuando se plantean hipótesis a probar, se establece de antemano ese nivel de significación al cual se va a decidir si se acepta o rechaza la hipótesis nula. Eso implica algunos riesgos, como se puede leer acá en este párrafo, cuando la gente debe tomar decisiones. Por esa razón, actualmente se ha adoptado el enfoque del valor P. Ese valor P tiene que ver con una probabilidad máxima en la cual se puede cometer un error tipo 1. Entonces aquí tenemos la definición del valor P. Es el nivel de significación más bajo que llevaría al rechazo de la hipótesis nula con respecto a esos datos que se están dando. Cuando habla ese del valor más bajo, es porque se refiere a la distribución normal, entendiendo de que el eje horizontal de esa distribución viene de menos infinito hasta más infinito, y que hacia las colas es donde están las regiones de rechazo. Entonces, a partir de determinados valores bajos, entendiendo esto como una recta creciente, es que se toma el enfoque del valor P. Algunas consideraciones: se puede afirmar que el valor P se considera como el nivel alfa más bajo en el que los datos son significativos, es decir, en el cual existen diferencias significativas que conduzcan a rechazar esa hipótesis nula. Otra consideración es que cuando se conoce el valor P, quien toma las decisiones puede expresar o determinar por sí mismo qué tan significativos son esos datos, sin que se le imponga de antemano un nivel de significación. De esta manera es que operan en los software estadísticos, y lo veremos cuando manejemos el software SPSS. Otra consideración tiene que ver que cuando se prueban hipótesis y se apoya en la distribución normal, el valor P es relativamente sencillo si el Z calculado es el estadístico de prueba. Esto es para el caso de las pruebas que se apoyan en la distribución normal. Ese valor P va a ser igual a 2 que multiplica a 1 menos el área de ese Z calculado. Esto cuando la prueba es de 2 colas.
ese valor P va a ser igual a 1 menos el área del Z calculado cuando la prueba es por el extremo derecho o de cola superior. Y va a ser igual al área del Z calculado cuando la prueba es por el lado izquierdo o una prueba de la cola inferior. Veamos el valor P para una prueba de hipótesis. Como dije anteriormente, ese valor P es la probabilidad de observar un valor muestral tan extremo que el valor observado, dado que la hipótesis nula es verdadera. Tiene que ver con áreas hacia las colas de esa distribución. Si el valor P es más pequeño que el nivel de significancia, pues se va a rechazar H sub 0, puesto que va a caer en esa zona de rechazo. Y caso contrario, si el valor P es más grande que el nivel de significancia, estaría traslapándose o solapándose, abarcando parte del área de aceptación de H sub 0. Por lo tanto, no se rechaza H sub 0, sino que se acepta esa hipótesis nula. Gráficamente lo tenemos acá. Este es el nivel alfa de significación. Este es el valor P que se obtiene calculándolo manualmente como lo mismo anterior, o lo que dan los softwares estadísticos. Si este valor P es mayor que este nivel de significación, comparando estas dos áreas, eso implica que este P va a ser mayor que alfa, es más grande, más área. Y eso indica que se va a aceptar H sub 0, puesto que esto abarcaría parte de la zona de aceptación. Caso contrario, si el valor P es menor que alfa, esta área es menor que esta otra área, eso conduce a que el valor P sea menor que alfa y como consecuencia se rechaza H sub 0. Esa es la interpretación que se da. En el caso de Xofra, por ejemplo, si se establece un alfa de 0,05 y el valor P da un valor menor, 0,04, 0,01, se estaría estableciendo que hay diferencia significativa. En ese caso se rechazaría la hipótesis nula y se aceptaría la hipótesis alterna. Veamos esto en un ejemplo, mediante el ejemplo 5. Se sabe que la vida útil en horas de una bombilla de 75 vatios tiene una distribución aproximadamente normal, con una varianza de 625 horas. Una muestra aleatoria de 20 bombillas tiene una vida útil media de 1014 horas. Se pregunta, como parte A, ¿hay evidencia que apoye la afirmación de que la vida útil de las bombillas excede en 1000 horas con un nivel de significación del 5%? Es decir, que se va a hacer una prueba para una media poblacional. La parte B dice, ¿cuál es el valor P para la prueba en el inciso A? Es decir, vamos a calcular en primer lugar, en la parte A este ejercicio, lo vamos a resolver mediante el enfoque tradicional, y en la parte B nos vamos a apoyar en el valor P. Y como parte C, construye un intervalo de confianza de dos colas de 95% para la vida útil media. Vemos acá que podemos combinar entonces la inferencia estadística en sus dos procesos, en el proceso de prueba de hipótesis y en el proceso de estimación estadística. Tenemos los datos, la varianza es 625 horas, como lo expresa acá. Se tomaron una muestra aleatoria de 20 bombillas y arroja una vida útil promedio de 1014 horas. En la parte A se trata de una prueba de hipótesis para la media aritmética, como se habló anteriormente. Primer paso para esta prueba, formular las hipótesis. En primer lugar, la investigación. Nuestra hipótesis nula en este ejemplo sería que la vida útil de las bombillas es de 1000 horas. Recordemos que la hipótesis nula establece que no hay diferencias entre el estadístico, lo que arroja la muestra, y el parámetro que se va a probar. Y la hipótesis nula va a establecer que la vida útil de las bombillas es superior a 1000 horas. ¿Por qué hacemos esto? Porque la media muestral arrojó 1014 horas. Vamos a presumir entonces, como alternativa, que puede ser mayor. En lenguaje matemático tenemos que H sub 0 es media, mu, igual a 1000 horas, contra la alternativa mu mayor a 1000 horas. Segundo paso, seleccionar un nivel de significancia. Ya no lo dan del 5%, por lo tanto alfa igual a 0,05. Es una prueba de una cola por el extremo derecho para la media aritmética. Hacemos la gráfica, una cola por el extremo derecho. Tenemos regiones, la de aceptación de H sub 0 y la de rechazo. El alfa es igual a 0,05.
nos da un valor crítico de z igual a más 1,65. Establecemos entonces la región de aceptación y la región de rechazo de esa hipótesis nula. Tercer paso, vamos a buscar el estadístico de prueba, el cálculo. Lo hacemos para una media aritmética. La media aritmética muestral menos la media aritmética poblacional sobre el error típico, que como se trata de una muestra grande, pues se transforma en desviación típica sobre raíz cuadrada de n. Sustituimos los valores y nos queda un z calculado de 2,50 sigma. Cuarto paso, establecemos la regla para decidir si z calculado es menor o igual al tabulado, se va a aceptar h sub 0, de lo contrario se rechaza y se acepta la alternativa. Y vemos entonces que 2,50, que es el calculado, es mayor que 1,65. Quinto paso, como 2,50 es mayor que 1,65, nos indica que cae en la región de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, se rechaza la hipótesis de que no hay diferencia significativa y se acepta de que que la media es mayor a ese valor de la población. Como conclusión, la vida útil de las bombillas no es de 1000 horas, sino va a ser superior a 1000 horas. Como parte B, se va a resolver el mismo ejercicio calculándolo o resolviéndolo a través del valor P. En este caso, P va a ser igual a 1 que resta al área acumulada de Z calculado. ¿Por qué? Porque está la expresión para la cola superior. Sustituimos los valores y nos da un P igual a 62 diez milésimas, 0,0062. Podemos comparar ese valor es menor que 0,05. Por lo tanto, este es el nivel de significación más bajo que llevaría a rechazar la hipótesis nula con esos datos. Y como este valor es menor que 0,05, se concluye que se rechaza la hipótesis nula a ese nivel de significancia y se va a aceptar la hipótesis alterna. Es decir, se va a rechazar de que la vida útil es de 1000 horas y se va a aceptar de que la vida útil es mayor a 1000 horas. Por último, en este ejercicio tenemos buscar el intervalo de confianza para un nivel del 95%. Se procede igual al tema anterior. Vamos a establecer un nivel de confianza. Este nivel de confianza va a ser igual, esta media que se va a estimar va a ser un valor mayor o igual a toda esta expresión y menor o igual a este para esta diferencia. Hacemos el dibujito de la gráfica. Aquí tenemos la media que se va a estimar, el límite inferior, el límite superior, alfa medios para ambos lados. El 95% se transforma en una probabilidad de 0,95. Sustituimos los valores en esa expresión anterior y nos va a quedar entonces que la media aritmética que estamos estimando va a ser mayor o igual a 1003,04 horas y menor o igual a 1024,96 horas, y esto se va a hacer con una confianza del 95%. Aquí tenemos entonces como límite inferior, redondeando, quedan 1003 horas, límite superior 1025 horas. Esto se lee que con una confianza del 95% vamos a entender que se estima de que esa media, esa vida útil promedio para todas las bombillas va a ser un valor mayor o igual a 1003 horas y menor o igual a 1025 horas. Acá tenemos la interpretación. Con una confianza del 95% se estima que la vida útil de las bombillas está entre estos valores, como les indiqué anteriormente. Hasta aquí la tercera parte de la prueba de hipótesis. Pronto recibirán la presentación, el video de la cuarta y última parte de este tema inicial de prueba de hipótesis. La cuarta parte de esta sección inicial de prueba de hipótesis va a tratar sobre las pruebas paramétricas para muestras pequeñas. Recordemos que las pruebas paramétricas se pueden tomar para muestras grandes y para muestras pequeñas. Cuando las muestras son grandes, n igual mayor o igual que 30, nos apoyamos en la distribución Z.
Para este caso nos apoyaremos en una distribución llamada T de Student. Esta distribución T de Student se debe al químico matemático William Gossett, que debió tomar ese seudónimo de Student para poder publicar sus trabajos que realizaba o que experimentaba al ser trabajador en una empresa que producía cerveza. Algunos estudios históricos, este señor trabajaba en la cervecera Guinness y experimentaba con la producción de la cerveza. Cuando seleccionaba muestras pequeñas, obtuvo algunos resultados y debió asumir ese seudónimo para poder publicar esos trabajos. Él se dio cuenta de que algunas cervezas de mala calidad también hacían su efecto de emborrachar, y decía que a pesar de su calidad pues también tenía ese efecto, y se dio cuenta entonces de que se podría formar una distribución diferente a la normal pero muy parecida a ella, solo que con presencia de una mayor varianza. Por eso tenemos entonces que la prueba T, que es la más achatada, esta es más platicúrtica, digamos así, que una distribución normal, tiene mayor dispersión, se puede notar acá, y la separación que tiene con el eje X, eso me indica una mayor dispersión. Es más plana, es más platicúrtica que la distribución normal. Esto se debe a la varianza. Recordemos que a medida que la muestra es más pequeña, se introduce más error en los cálculos de la dispersión. A este tipo de estudio que se refirió el señor Student, le denominó como una distribución T de Student. Aquí vamos a observar algunos ejemplos. Tenemos una prueba T, una distribución T pequeña. Esta también es una distribución T, pero es un poco más grande que la anterior. Y tenemos la distribución normal. Quien determina esa forma de la distribución precisamente es la dispersión, por medio de dispersión, que a su vez está asociado al tamaño de la muestra. Por eso que cuando el tamaño de la muestra aumenta, la dispersión va a disminuir y por lo tanto una distribución T de Student se va a aproximar más a una distribución normal. El modelo matemático que determina esta distribución lo podemos observar acá, muy parecido a la función exponencial que determina la distribución normal. Bueno, el señor William Gosse establece que T hay una forma de relacionarlas en función del tamaño muestral, que él lo llamó grados de libertad, que no es otra cosa que una serie de valores que se pueden asignar en forma arbitraria antes de establecer una relación que fue bien expresada de esta manera. Esto se lee: grados de libertad va a ser igual a n-1, es decir, los grados de libertad van a ser igual al tamaño de la muestra restándole 1. Se refiere a lo siguiente: aquí hay una relación establecida entre estos valores, 3 valores en el primer miembro, un valor en el segundo miembro. La suma de estos 3 nos da 24. Nosotros podemos asignar libremente 2, aquí en este caso fue 7 y fue 2, puede haber sido otras cantidades, 6, 11. Pero al asignar 2 valores, va a quedar un valor regido por esa relación. Entonces, libremente se pueden asignar en este caso 2 valores. A eso se define grados de libertad. Observamos acá que el 7 y el 2 son valores asignados libremente. Por lo tanto, este valor que está acá, que no se puede asignar libremente, viene a ser este 1 que se resta acá. Al igual que para la distribución Z, para evitar los cálculos de integración, que en muchos casos son integraciones por partes que no logran establecerse concretamente el valor, se construye una tabla que en este caso recibe el nombre de distribución, una tabla de T-Student, caracterizada por una columna principal donde
están contenidos los grados de libertad y unas filas horizontales acá que están determinadas por los niveles de significancia. No es la única tabla, existen varias tablas. Les muestro esta porque tiene la ventaja de establecer cuando la prueba es de una cola y cuando la prueba es de dos colas. En resumen, tenemos entonces que la distribución T-Student pues tiene también forma de campana y es simétrica al igual que la normal, pero es más achatada que la normal, por eso es platicúrtica, con área más en los extremos. Al separarse más del eje horizontal, pues tendrá mayor área. En este caso no va a existir una distribución T única, como ocurre con la normal estandarizada, sino que existe una familia de distribuciones T-Student que van a depender del tamaño de la muestra. Al aumentar el tamaño de la muestra, una distribución T se va a acercar a la normal. De hecho, su forma va a quedar determinada por los grados de libertad y la cantidad de dispersión en la distribución T va a depender del tamaño de la muestra. Entonces, veamos lo que es la prueba T. Supone que estas variables, para aplicar la prueba T, las variables que están en estudio deben estar medidas como mínimo en escala de intervalo, es decir, deben ser escalas de intervalo o de razón, valores cuantitativos. Veamos un ejemplo. Dice una compañía que vende cereales, imprime en el paquete, contiene 12 kilogramos. Un supervisor gubernamental selecciona una muestra de 9 empaques. Y su peso promedio da un valor de 12,24 kilogramos. Con un promedio de dispersión de 0,6 kilogramos. Entonces se pregunta, ¿qué conclusión puede emitirse para tomar una decisión acerca de lo especificado por la compañía en lo impreso en los paquetes sobre su peso con un nivel de significación del 0,05 de alfa? En un nivel de entonces de significación sería el 5%. El caso es que en el paquete, en la etiqueta de este producto dice que el peso es de 12 kilogramos, pero la muestra que se tomó y se promedió los valores dio 12,24 kilogramos. Queremos probar si realmente lo que está impreso en el paquete, en la etiqueta, es lo que se cumple. Aquí tenemos entonces, pueden leer parte de la interpretación de la solución, lo que les acabo de decir. En este caso, como la muestra es pequeña, de 9 empaques, no podemos trabajar con la distribución Z, sino que vamos a recurrir a una distribución T de Student. Tenemos los siguientes datos. Media poblacional 12 kilogramos porque es lo que dice en la etiqueta para todos los productos. Se tomó una muestra de 9 empaques. Esos 9 empaques arrojó un promedio de 12,24 kilogramos con una dispersión de 0,6 kilogramos. Y acá se está estableciendo un coeficiente de confianza de 0,05 o un nivel del 5% de significación. Primer paso, formular las hipótesis. Igual, las hipótesis de investigación. La hipótesis nula, como de costumbre, va a establecer que no existe diferencia significativa entre lo que dice la etiqueta y el peso que obtuvo como promedio el supervisor. Y como hipótesis alterna podemos decir que el peso de los paquetes del cereal es diferente al especificado por la compañía en la etiqueta. Podríamos hablar de mayor o menor, pero con lo que queremos cerciorar es si cumple con la etiqueta, pues vamos a tomarlo como que es diferente. La hipótesis estadística sería mu sub 0, h sub 0, perdón, mu igual a 12 kilogramos y h sub 1, mu diferente de 12 kilogramos. Segundo paso, pues seleccionamos el nivel de significación, que ya no lo dan. Se va a tratar de una prueba bilateral por ambos lados, de dos colas. Como es una muestra pequeña, se trabajará con la distribución T de Student. Gráficamente tenemos acá una distribución platicúrtica alejada del eje horizontal acá en las colas. Vamos a tener dos valores críticos que van a encerrar el área de aceptación de h sub 0. Hacia los extremos tenemos las zonas rayadas, que son las áreas de rechazo de h sub 0. Entonces vamos a buscar los grados de libertad para poder buscar el T teórico. En este caso, antes trabajábamos con Z, ahora tenemos que buscar son T críticos.
Los grados de libertad vienen dados por la ecuación B igual a n menos 1, n vale 9, los 9 empaques que se seleccionaron como muestra, menos 1, 8, con un nivel de significación, un coeficiente de codificación del 0,05. Buscamos la tabla, vamos a la prueba de dos colas, como aparece acá, 8 grados de libertad, con un nivel del 5%. Al cruzar estas dos rectas, vamos a tener que el T crítico tiene un valor de 2,306, con signo negativo para el lado izquierdo de la media y con signo positivo para el lado derecho de la media. Estos son los valores críticos. Si nosotros obtenemos un T calculado que esté comprendido entre estos dos valores, vamos a aceptar la hipótesis nula, pero si da un valor menor que este, menos 2,306, o da mayor a 2,306, va a caer en la zona de rechazo. Tercer paso, calcular el estadístico de prueba. Lo calculamos igual como la distribución Z. Aquí en lugar de Z será ahora T, media aritmética de la muestra, menos la media aritmética de la población, sobre el error típico. Y nos va a quedar, al sustituir los valores, que el T calculado es de 1,2. Vamos a establecer como cuarto paso la regla de la decisión, lo que acabo de decir hace rato. Si el T calculado es mayor o igual que el menos T de tabla, y a su vez menor o igual que el T de tabla, se acepta H sub 0, la hipótesis nula. Caso contrario, se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. En este caso estamos viendo que 1,2 está entre esos dos valores. Ya podemos decir que se va a aceptar la hipótesis nula. Como quinto paso la decisión, como ese valor de 1,2 está comprendido entre estos dos valores T críticos, va a caer en la zona de no rechazo o de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, se va a aceptar esa hipótesis nula. No va a existir diferencia significativa entre lo que dice la etiqueta y lo encontrado por el supervisor. Por eso se concluye que con un nivel de significancia de 0,05 se comprobó que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de que el peso promedio de los paquetes de cereal es de 12 kilogramos, lo que acabo de decir. Por lo tanto, se puede concluir también que la diferencia que se está observando con la muestra puede ser debido al azar o debido al proceso del muestreo. Veamos otro ejercicio de la aplicación de la prueba T. Acá se tiene un docente integrador de una determinada unidad educativa, preocupado por el aprendizaje de sus estudiantes. Él decide abordar una investigación indicándole a los docentes especialistas de las asignaturas de física, química y matemáticas que para el lapso próximo van a explicar y evaluar esas asignaturas, los contenidos, en dos formas, usando el método tradicional y luego un método innovador. Para ese análisis estadístico de la investigación se va a tomar una muestra de dos estudiantes con estas características. Se va a analizar una variable cualitativa como el turno, en el cual se reciben las clases, y 6 variables cuantitativas como el rendimiento académico en las 3 asignaturas y los 2 métodos de enseñanza. En tal caso, este estudio va a verificar la efectividad de esos 2 métodos de enseñanza. Esto es como un ejemplo de aplicación de la distribución T en investigaciones reales. De acuerdo a la hipótesis de la investigación, vamos a recurrir a una o varias variables independientes. Vamos a aprovechar acá para explicar algunas cuestiones de variables independientes y dependientes entre grupos y dentro de los grupos que trataremos en el próximo tema. Vamos a decir que tenemos las variables independientes entre grupos. Puede ser el turno escolar porque vamos a tener 3 turnos, un turno en la mañana, un turno en la tarde y un turno en la noche. Esas variables son independientes entre esos grupos, el turno escolar. Dentro de los grupos va a ser una variable independiente la asignatura, cualquiera de las 3 asignaturas. Y dentro de los grupos también va a ser una variable independiente el método de enseñanza. Veamos la tabla que se estructuró después de la recogida de los datos. Aquí hay una tabla. Vamos a trabajar con la parte de matemática. Aquí están los 12 casos
Aquí está el turno, hay 4, 1, 2, 3, 4 estudiantes del turno de la mañana, 4 estudiantes del turno de la tarde, 4 estudiantes del turno de la noche. Y aquí están los dos métodos, el método tradicional y el método innovado. Aquí están las calificaciones entonces, en el método tradicional para física, química y matemática, y las calificaciones en el método innovado para física, química y matemática. Veamos, con esos datos vamos a ver un ejemplo para probar una media poblacional. Esto permite si la media aritmética de una muestra pertenece a una población. Recuerden que esos dos estudiantes son muestras de poblaciones que fueron extraídos. El ejemplo es el siguiente. Vamos a comprobar para la variable física del método tradicional si pertenece a una población con una media aritmética de 11 puntos. Vamos a utilizar un nivel de significación del 5%. Como el tamaño de la muestra es menor que 30, puesto que se tomaron dos estudiantes, la prueba se va a hacer para muestras pequeñas, apoyado en la distribución T de student. Primer paso, formular las hipótesis. La de investigación, H sub 0, establece que la media poblacional de la asignatura física con el método tradicional es de 11 puntos, y no lo que esté arrojando la muestra. Contra la hipótesis alterna de que la media poblacional de física con el método tradicional es diferente, no tenemos presunción de si es mayor o menor, vamos a establecer simplemente que es diferente. En el lenguaje matemático tenemos H sub 0, mu igual a 11 puntos para el caso de física, y H sub 1, mu diferente de 11 puntos. Siguiente paso, seleccionar el nivel de significación, que ya no lo dicen, que es del 5% o el coeficiente del 0,05. Es una prueba de dos colas para la media aritmética apoyada en distribución T de student. Buscamos los grados de libertad, serían 12 menos 1, 11. Hacemos la gráfica. Aquí tenemos la media aritmética de toda la población. Habrán dos valores críticos de T para un alfa de 0,05. Vamos a establecer estos puntos críticos, un menos T igual a 2,201 y un T igual a 2,201. Estos valores se obtienen tal y como se obtuvo en el caso anterior, utilizando la tabla de la misma manera que se utilizó, solo que en ese caso en lugar de grado de libertad 8 en aquel caso, en este caso es 11 y sigue siendo un nivel del 5%. Esta va a ser la zona de aceptación de H sub 0 y estas son las zonas de rechazo de H sub 0. Observamos aquí la tabla donde salió lo anterior. Grados de libertad 11. Nivel de significación 5% para una prueba bilateral. Aquí nos da 2,01. Ese fue el 2,201 que colocamos en el gráfico anterior. De ahí sale ese valor. Entonces el valor crítico, el valor de crítico que se obtiene de la tabla. Entonces, si el valor calculado está comprendido entre estos dos valores, más o menos 2,201, se va a aceptar H sub 0, caso contrario se va a rechazar. Vamos a determinar el estadístico de prueba, se puede utilizar mediante esta ecuación. Sustituyendo los valores, nos va a quedar un T de menos 0, aproximadamente 41. También se puede usar la opción esta de esta ecuación. Acá esto se lee como ese estimador de la desviación típica, o se puede utilizar directamente con este. Estas ecuaciones ya se tratan de manera similar a lo que se hizo en distribución del muestreo. Se puede trabajar con cualquiera de estas dos o directamente con esta. Cuarto paso, la regla de la decisión. Lo que acabo de decir, si el T calculado está entre esos dos valores, se va a aceptar la hipótesis nula, caso contrario se va a rechazar. Quinto paso, tomar la decisión. Como ese valor cae entre ellos dos, cae en la zona de aceptación, por lo tanto se va a aceptar la hipótesis nula, es decir, que la muestra con una media de 10,5 sí se extrajo de una población cuya media es de 11 puntos. Vale decir que para la muestra 10,5 puede ser efectos del muestreo o del azar.
Bien, esto ha sido la primera sección de lo que es la prueba de hipótesis. En una futura entrega empezaremos analizando cuándo se deben probar igualdad de medias para más de dos grupos o más de dos poblaciones, donde haremos uso de otra técnica conocida como el análisis de varianza. Gracias.